Sindeu, unidos somos más y más fuertes. Pero para mí es muy importante, y bueno, para la Junta Directiva es muy importante que ustedes, Consejo Organizativo, que son los que tienen que llevar la información a las bases, puedan transmitir con mayor claridad posible toda la información con respecto a lo que la administración está proponiendo. Para ello invitamos al señor Mauricio Castro, que es un especialista en materia de derecho laboral, para mí uno de los, si no el mejor, uno de los mejores que hay en estos momentos a nivel nacional, y tiene amplia experiencia con la materia con respecto a la reforma procesal laboral y otros. Yo le pido a Mauricio que si nos, de emergencia más bien, yo creo que fue, ¿verdad? Que por medio de su programa que tiene con respecto al tema de este tipo de capacitaciones, nos diera una capacitación urgente el día de hoy dedicado al Consejo Organizativo a ello, para que ustedes puedan llevar la mayor claridad del tema a sus bases. Porque el día de mañana en la Asamblea es importante decidir si eventualmente la Asamblea va a tomar una decisión mañana o va a necesitar más tiempo para analizarlo. Entonces, para no darle más tiempo, aquí tenemos presencia, somos 33 juntas directivas. En este momento ya superamos lo que es el quórum y posiblemente yo creo que ya estamos todas más bien conectadas. Lo dejo con el señor Mauricio Castro. Y don Mauricio tiene una presentación y es todo suyo. Mauricio, más bien, muchísimas gracias. Gracias, Harold. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Este, Tanto como una presentación, no, porque esto fue a golpe de tambor, ¿verdad? Entonces no tuve chance, hubiera querido hacerlo como más visual y demás, no tan desordenado como lo van a ver, pero bueno, vamos a tratar de irlo dando. Pero bueno, fue así un poco con premura. Nada más para que quede claro y que no haya suspicacias, no de ustedes, sino de otros. Yo soy docente de la Universidad de Costa Rica, investigador, tengo una dedicación exclusiva, entonces no tengo una práctica profesional, ni asesoría privada, ni al sindicato, ni a nadie más, sino que lo que tengo es un proyecto de acción social. Tengo varios, pero un proyecto de acción social que lo que plantea es que a tres sectores vulnerables de personas trabajadoras les demos acompañamiento en el proyecto, ¿verdad? Con capacitaciones y con otras cosas, ¿verdad? Y esos tres sectores vulnerables son piña, banano y empleo público. Entonces, en empleo público, diversos sindicatos, diversas centrales relacionadas con la ley de empleo público, ley de fortalecimiento fiscal, ley antihuelga y demás, me han pedido, digamos, este tipo de cosas. Entonces, yo vengo acá en mi condición de docente de la Universidad de Costa Rica, trabajando con mi proyecto de acción social. Listo. Eso para que no me abran un procedimiento disciplinario eventualmente. Bueno, entonces, parece que hay una bronca, ¿verdad? Parece que hay un conflicto. Sí, sí es, un bronco, un bronco. Entonces, vamos a tratar de evacuar varias dudas. Pero, digamos, ustedes, obviamente, como personas trabajadoras y como seccionales, como sindicato, tienen que hacer las valoraciones de tiempo, de estrategia, de política, todo lo que ustedes quieran. Lo que uno puede hacer es tratar de dibujar los distintos escenarios y posibilidades para que ustedes, pues, tomen la decisión que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez arranquemos por aquí. Cuando uno habla de conflictos laborales, hay varios tipos de conflictos laborales, varios tipos. Hay el conflicto individual, que es cuando a vos no te pagaron el salario, ¿verdad? O te abren un proceso disciplinario, lo que sea, ¿verdad? Conflictos plurindividuales, que es cuando a un montón de gente no le pagaron el salario, ¿verdad? Pero son un montón de conflictos pegados, ¿verdad? Yo, puede ser que a toda la universidad no les pagué el salario porque tuve un problema con yo qué sé qué cosa, eso siguen siendo un montón de conflictos individuales. En el momento en que conseguí la plata para pagarte a vos, ya vos te saliste de la bronca, quedaron todos los demás. Pero hay ciertos conflictos que son colectivos, ¿verdad? ¿Y qué hace dónde existe un conflicto colectivo? Eh, bueno, eso está definido, digamos, en muchos lugares, pero digamos en la normativa costarricense, se define en un reglamento que dice lo siguiente. Vamos a tratar de explicar de qué estamos hablando. ¿Qué es un conflicto colectivo? Esto es un decreto
se refiere a los conflictos en los que se discute sobre el interés colectivo, es decir, sobre el interés de una pluralidad de personas a un bien apto e indivisible para satisfacer una necesidad común de esta colectividad. Cuando ustedes no tienen, por ejemplo, el pago del aguinaldo, no me pagaron, esos son un montón de intereses individuales. Yo lo que quiero es que me paguen el aguinaldo, ya te lo pagué, te saliste, ¿verdad? Mientras que un interés colectivo es cuando es algo que o lo doy para todos o no lo doy para nadie, ¿verdad? Suponete que yo hice el cálculo del aguinaldo y los trabajadores dicen, usted lo está calculando mal porque está utilizando el método de cálculo mal. Entonces ahí es un bien apto para todo el mundo. O lo calculo de una manera para todo el mundo, o lo calculo de una manera para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no lo puedo dividir. A eso es a lo que se refiere un conflicto colectivo. Y por eso la solución del conflicto necesariamente se aplica a otros, hayan sido o no parte del conflicto. Y yo resuelvo eso del método del pago del aguinaldo, por decir algo, y yo no puedo decir, bueno, como Mauricio no participó en el conflicto, a él no se lo aplico. No, sí, yo estoy definiendo reglas generales que van para todo el mundo, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, nosotros lo que tenemos acá es un conflicto colectivo. Pues, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no me han pagado lo que sea, mi anualidad, ¿verdad? En realidad el conflicto no es que no me paguen mi anualidad, el conflicto es que se está incumpliendo la Convención Colectiva de Trabajo, ¿verdad? La Convención Colectiva de Trabajo dice, estas son las reglas para todo el mundo, la convención yo no se la puedo aplicar al compañero y a Harold no. No, la aplico para todo el mundo, si no sería un tratamiento discriminatorio. Entonces, ahí tenemos un bien que es indivisible, es un conflicto colectivo, ¿verdad? Más allá de que alguien de repente diga, sí, pero yo voy a meter un juicio para reclamar el pago mío, bueno, está bien, lo puedes hacer, pero el conflicto colectivo es lo que nos articula. Ok, ahora, dicho eso, entonces vos tenés conflictos colectivos que se denominan jurídicos. ¿Por qué se denominan jurídicos? Porque ya hay una norma que se está incumpliendo versus otros, que es cuando yo voy donde mi empleador y les digo, aumenteme el sueldo, porque no me está alcanzando. Bueno, eso se le llama económicos sociales, porque el empleador no tiene la obligación de aumentarme el sueldo, ¿verdad? Pero yo quiero que me lo aumente o nosotros queremos que los aumente. Son otro tipo de conflictos. En este caso, nosotros estamos en un conflicto jurídico colectivo porque ya hay una norma que se está incumpliendo, que es la de la Convención Colectiva ¿de acuerdo? Ok. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fondo desde el punto de vista de lo jurídico del conflicto? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Y porque si ustedes leen las normas de la convención, están clarísimas. Ahí está la anualidad, ahí están los aumentos, ahí está todo regulado. Y entonces, ¿cuál es la bronca? ¿Verdad? Bueno, la bronca es precisamente que con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la ley marco de empleo público, ¿verdad? Se planteó todo el tema del salario global. El salario global es un monto único que se paga para puestos sin incentivos, pluses, sobresueldos de ningún tipo y por lo tanto sin anualidades, entre otras cosas, ¿verdad? Ni cualquier otro plus ni incentivo puede existir, ¿verdad? Y todas las derivaciones que eso trae. Si vos quedaste por debajo del salario global, entonces solo te van dando aumento de anualidades, ¿verdad? Hasta que alcances el salario global y en ese momento te pasa, cosa que no sucede. Yo les puedo presentar, digamos, el fondo de esa discusión, pero eso no sucede, más bien se va alejando el salario global de vos. Y la gente que quedó por encima, digamos, tenían muchos años de trabajar en la universidad y por lo tanto tenían muchas anualidades, incentivos y demás, y quedaste muy por encima del salario global que se definió. Lo que la ley dice es que a vos se te congela, no tenés aumento de nada, en absoluto, por ningún aspecto, ni por aumento de costo de vida, hasta que el salario global te alcance y en ese momento te... Eso nos ha llevado, por ejemplo, Luis Ángel Oviedo, acá de Economía, a identificar gente, por ejemplo, en la caja, recuerdo hay algunas enfermeras de 75 años de congelamiento salarial para que el salario global le alcance. Sí, 2 vidas laborales y pico, ¿verdad? Eso varía, ¿verdad? Obviamente, si estás muy cerquita del salario global, te va a alcanzar. Estás muy lejos,
de ahí, siéntese a esperar o sus nietos, ¿verdad? Esa es la bronca. Entonces, el asunto es que para poder lograr eso, había que matar las convenciones colectivas de trabajo. ¿Por qué? Porque en las convenciones colectivas tenemos incentivos, pluses, sobresueldos, negociaciones y demás. Entonces se pasó una norma o un grupo de normas, no, yo me puedo meter en todo el detalle que ustedes quieran, pero lo que me interesa es llegar a qué hacemos, ¿verdad? Se pasó un cúmulo de normas en esas leyes que dicen que las convenciones colectivas de trabajo ya no pueden tener nada económico, nada, ni salarios, ni pluses, ni incentivos, ni sobresueldos, ¿verdad? Cero. Muy bien. Y entonces la universidad, por ejemplo, y muchas instituciones, pero la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, digo, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Tengo una ley que se aprobó, ¿verdad? Que dice eso. Y yo tengo una convención colectiva que tiene pluses, incentivos o una anualidad mayor a la que establece la ley y demás. ¿Qué hago? Entonces recuerden, la Universidad de Costa Rica, presionada por la Contraloría General de la República, que le digo, yo no le apruebo ningún presupuesto a usted a menos que se alinee con la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la U? Bueno, lo que hizo es, yo a partir de la vigencia de la ley voy a pagar las anualidades conforme a la ley, con un porcentaje inferior al de la convención, ¿verdad? Porque yo no sé cuál va a ser el resultado final. Entonces, presionada por la Contraloría fue lo que hizo. Entonces ya le aprobaron los presupuestos. Y además tenemos el problema de que nuevas convenciones colectivas que se negocien, el Ministerio de Trabajo dice no puede, tiene que excluir esas cláusulas y si alguna se coló, la Contraloría dice, bueno, usted la tendrá, pero yo no le apruebo la partida presupuestaria para pagar. Bueno, el tema es que esto se discutió en la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional emitió 5 sentencias, no una, 5 sentencias. En todas esas sentencias, básicamente lo que dice es, voy a mostrarles, digamos, la síntesis de eso, déjenme ver, en esto. En esas 5 sentencias, vea lo que dice la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dice, ahí están las 5 sentencias, dice lo siguiente, bueno, ¿cómo hago yo? Porque por un lado tengo en la Constitución el derecho humano a negociar convenciones colectivas de trabajo. Ahí está, es un derecho que las personas trabajadoras y los sindicatos tienen, perfecto. Y por otro lado, tengo la ley, estas leyes que dicen que las convenciones no pueden negociar, usted puede negociar convenciones, pero nada económico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago con eso? Eso se le plantea a la Sala Constitucional. Les voy a leer solo una, pero básicamente repite y repite y va ampliando la Sala Constitucional. Entonces, la primera dice lo siguiente. Debe entenderse que la facultad de negociar está sujeta a controles, ¿verdad? De legalidad, proporcionalidad, no es cualquier cosa que se puede negociar. Pero se debe insistir, el hecho de que existan esos controles no puede llevar a vaciar de contenido mínimo el derecho a la negociación colectiva y por ello resulta contrario a la esencia de la negociación que incluso los sectores que tienen derecho a negociar convenciones colectivas, solo a través de una ley emanada del Poder Legislativo se pueden crear incentivos y demás, ¿verdad? Pues ello violaría la libertad sindical. Resulta contrario al derecho a la Constitución específico de libertad sindical en la negociación colectiva que el legislador impida que se negocien esas cosas. Y ha dicho, en ese sentido, se ha admitido la posibilidad de reconocer incentivos salariales o sobresueldos. Las convenciones colectivas no solo tienen fuerza de ley, sino un contenido mínimo intangible para el legislador. El legislador no puede tocar ese contenido, ¿verdad? Entre los cuales está el mejoramiento de las condiciones laborales mínimas y por ende también salariales. ¿Qué significa eso en español? En español lo que significa es que la Sala Constitucional dijo, o sea, como son fondos públicos, yo no puedo hacer fiesta, ¿verdad? Tiene controles, tiene límites y demás, pero esos controles no me pueden llevar a vaciar la convención colectiva. ¿Cómo vacío la convención colectiva? Diciendo, bueno, usted puede negociar, pero nada económico. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Verdad? Eso es inconstitucional, según la Sala Constitucional. Usted no puede impedir que se negocien pluses, incentivos, sobresueldos, etcétera, etcétera. No lo puede impedir.
¿verdad? Eso por definición, compañeras y compañeros, es un salario compuesto. Recuerden, el salario global es un monto único sin incentivos sobre sueldos. Pero la sala dice, sí, usted tiene que tener un salario global sin incentivos, plus y sobresueldo. Pero, bueno, entonces les estaba diciendo que en definitiva, vean qué fue lo que pasó. La ley viene y te dice, usted tiene que quedarse sentado. ¿Me escuchó? Pero si quiere se para. Es decir, usted tiene que poner un salario global sin incentivos, pluses y sobresueldos. Pero si quiere, puede establecer incentivos, pluses y sobresueldos por convención colectiva. Así que no quedó así por la Asamblea Legislativa, sino por el paso por la Sala Constitucional. Y eso no lo dijo en una sentencia, sino en 5. Eso es lo que tenemos. Bueno, pero una vez que tenemos eso, yo creo que voy a silenciarme acá porque me oyen por aquí, ¿verdad? Ahora no soy yo, estoy oyendo no. ¿Cuál bronca tenemos? Y tenemos la bronca en que la Sala Constitucional dice algo, la Contraloría, la Procuraduría del Ministerio de Trabajo dicen otra cosa. ¿Quién prevalece? La sala, ¿no? ¿Está segura? O el ministerio. ¿Cómo va a prevalecer el Ministerio de Trabajo frente a la Sala Constitucional? Dios guarde. En la sala. Nadie. Es como aquella cosa de no sé qué mata galán, ¿verdad? Esto es las sentencias de la Sala Constitucional son vinculantes para todo el mundo, Por encima de todo. salvo para la Sala Constitucional, que en cualquier momento puede dar una voltereta y decir ya, ¿verdad? Le prevalece a todo el mundo. Bueno, vean lo que ha dicho la Contraloría. La Contraloría viene y dice, por ejemplo, esto es relacionado con el presupuesto del TEC. Se imprueba el contenido de los siguientes gastos en la aprobación del presupuesto del TEC. Los recursos contenidos en la subpartida tal, retribución por años servidos que se destina a pagar el reconocimiento de anualidades que hayan sido estimadas por el Instituto del TEC, utilizando como base la segunda convención colectiva y que difieren de lo dispuesto en la ley, ¿verdad? Y en términos más genéricos, vea lo que dice. Con posterior al último voto de esos 5, que es el el 8201 del 2025, esta Contraloría ha conocido gestiones de aprobación presupuestaria mediante los cuales distintas administraciones han pretendido dotar de contenido presupuestario el pago retroactivo de anualidades, así como el reconocimiento de porcentajes superiores a la ley por anualidades. Tales solicitudes encuentran fundamento en la interpretación de la sentencia constitucional que algunas organizaciones han realizado considerando que habilitaría la reactivación de cláusulas convencionales. Al respecto, la Contraloría ha sostenido de forma consistente que ese voto no autoriza el pago retroactivo ni el reconocimiento de montos que superen. O sea, agarra lo que dice la Sala Constitucional y dice, no, la Sala no dice eso, dice lo que yo digo, que es lo que dice la ley. Es decir, lo vota a la basura. Otro tanto hace la Procuraduría esto es difícil de explicar, compañero, en verdad, es bastante cantinflesco, pero es lo que dice la Procuraduría, no es mi culpa, ¿verdad? Vean lo que dice, este dictamen que ustedes tienen ahí es de un sindicato, más bien, a raíz de que un sindicato de la Caja le planteó una negociación de convención colectiva a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para negociar salarios. La Junta Directiva le manda a preguntar a la Procuraduría si puede negociar salarios vía convención. ¿Qué dice la Procuraduría? Vea qué artista. Como puede observarse, el artículo de la ley señala que mediante convención colectiva no se puede negociar nada, ¿verdad? No se pueden generar, modificar, etcétera, etcétera, que es lo que dice el texto de la ley. Sin embargo, dice la Procuraduría, la Sala Constitucional, mediante el voto tal, que es uno de los primeros, resolvió las consultas legislativas indicando que ese artículo no contiene vicios de inconstitucionalidad en tanto las nuevas obligaciones o derechos obtenidos por la negociación colectiva se ajusten a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, es decir, que lo que se negocie salarialmente sea razonable y proporcional, ¿verdad? Ya lo dijo, ¿verdad? Y dice la Procuraduría, no obstante, debemos señalar que ello no inhibe a que dicha regulación sea revisada nuevamente en otro voto en el futuro de la Sala Constitucional, como por ejemplo en la acción de la Ley de Empleo Público que está pendiente todavía. En razón de lo anterior, la respuesta puntual a si la Caja puede realizar ajustes salariales a su personal derivado de la negociación colectiva es negativa. ¿Cómo? Me acaba de decir
La ley dice que no, pero la Sala Constitucional debe entenderse que sí se puede. Pero Pero como mañana la Sala Constitucional podría cambiar de opinión, no se puede. O sea, esto a mí me da pena ajena. A mí me da pena ajena mostrar cosas como estas. Bueno, en fin. Y el Ministerio de Trabajo, vean la última. El Ministerio del Trabajo viene recibiendo propuestas de convención colectiva, entre ellos los de la Universidad de Costa Rica y otros, y dicen, no, no se puede, pero cada sentencia que viene tiene problemas. En una conversación que yo tuve con la compañera, se me va ahora el nombre, mejor porque así no le echo el agua. Con Nuria Calvo. Nuria, ¿verdad? Que yo siempre la vacilo y le digo que el puesto de ella en el ministerio es rechazadora de convenciones colectivas. Eso es lo que ella hace, está destinada. No por culpa de ella, sino porque metafóricamente tiene un revólver en la cabeza, ¿verdad? Le dice, vea, si usted llega a avalar alguna de estas cosas, va para afuera. Ya le pasó a una compañera que no solo avaló conforme a la Sala Constitucional en el Ministerio de Trabajo, no solo la sancionaron, sino que la persiguieron y se tuvo que personar por psiquiatría, ¿verdad? Un excelente trabajador. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos eso de que por un lado tenemos a la Sala Constitucional con esa posición y por otro lado estas entidades. Este es el conflicto colectivo que tenemos, que hasta donde yo he visto se ha expresado con la administración. ¿Qué ha dicho la administración? De lo que yo he visto, no he participado en estas sesiones, lo que me entero por los distintos medios de comunicación y por lo que comunica la rectoría, el mismo SUNDE. Básicamente lo que yo entiendo que la rectoría dice es, ojo, nosotros para poder pagar esto necesitamos seguridad jurídica. Bien, claro que sí, necesitamos seguridad jurídica porque son fondos públicos y yo no puedo tomar decisiones que después más bien sea una torta tremenda, ¿verdad? Yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, lo que se ha planteado es que esa seguridad jurídica la dan 5 sentencias de la Sala Constitucional que dicen A. Y él dice, sí, está bien, tienen eso, pero usted tiene la Contraloría, la Procuraduría del Ministerio que dicen Z, ¿verdad? Entonces, ahí hay una preocupación desde el punto de vista de la administración. ¿Qué va a prevalecer? ¿El criterio de la Sala Constitucionalidad o de estas entidades? Bueno, jurídicamente, si es que yo aprendí algo allá en la Facultad de Derecho, debe prevalecer lo que dice la Sala Constitucional mientras no cambie de opinión. Y pareciera que no ha cambiado de opinión, pues ya son 5 sentencias. Y además no pareciera, ¿verdad?, haber condiciones de contexto ni políticas que lleven al Poder Judicial a decir, no voy a cambiar de opinión, más bien está como está con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón cambiaría de opinión? Entonces, eso es lo que se está discutiendo en este momento en el conflicto, por ejemplo, aquí en la Universidad de Costa Rica. De un lado, no, yo no puedo pagar lo que dice la convención colectiva porque la ley dice otra cosa. Versus, no, usted tiene que pagar lo que dice la convención colectiva porque la Sala Constitucional ya ha dicho eso. Y de hecho, ya en los tribunales hay, por lo menos que yo conozca, una sentencia de la Municipalidad de Garavito donde se discute o donde se discutió eso. Es decir, los trabajadores, yo no sé si ustedes vieron que están en huelga o han estado en huelga los de la Muni de Garavito, allá en Jacó. ¿Cuál es la bronca? Y que tenían una convención colectiva que regulaba cierto porcentaje de anualidades. La MUNI dijo, no, yo no puedo pagar porque la Contraloría no me aprobó la partida presupuestaria correspondiente, ¿verdad? Que yo no puedo pagar eso. Bueno, ellos, además de irse a huelga, metieron un proceso judicial y finalmente la sentencia de primera instancia, habrá que ver, si, seguramente la municipalidad la va a recurrir, pero la sentencia de primera instancia dice, no, ya la Sala Constitucional dijo esto y esto y esto, y por lo tanto usted tiene que pagar la convención colectiva que está vigente. Si la convención colectiva se hubiera declarado ilegal, se hubiera denunciado, se hubiera declarado, otro gallo cantaría. Pero la Contraloría General de la República no puede rechazar la aplicación de una norma vigente que conforme a la Constitución tiene fuerza de ley, de la Convención Colectiva de Trabajo. Es decir, la Contraloría y la Procuraduría están actuando claramente
ilegal e inconstitucionalmente. No, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Pero ese es el conflicto que nosotros tenemos. De lo que salió de un comunicado que hizo la rectoría a propósito de esta última conversación, básicamente lo que entiendo es que la rectoría dice, vamos a ver, hay esas dos posiciones jurídicas encontradas, entonces sometamos esto en arbitraje. No lo dijo así, pero es lo que nos está diciendo. Por un lado está la posición de ustedes como trabajadores, que es la de la Sala Constitucional, ¿verdad? Y por otro lado está otra posición, que es la de la Contraloría, y si él está diciendo que sometan un arbitraje, el arbitraje no va a ser contra la Contraloría, sino va a ser de ustedes o del sindicato contra quién. Es decir, la administración pareciera que está asumiendo la posición de la Contraloría, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el tema. En este caso, En este caso, perdón. no en los otros. Entonces, aceptar eso o no aceptar es cuestión de ustedes. Pero desde mi punto de vista, ¿verdad? Sería como echar para atrás, a rediscutir algo que está ganado frente a la Sala Constitucional. ¿Cómo vas a discutir, verdad? Es como que si yo discutiera quién define qué se gasta en tu casa, tus hijos o vos. ¿Verdad? Y entonces tienen un diferendo porque él quiere, vos y tu esposa o tu compañera, quien sea, ¿verdad? Son los que definen cómo se gasta y si se puede o no se puede. Bueno, es como que si tu hijo te dijera, bueno, sometamos esto a un arbitraje. Y vos digas, como tenemos esta diferencia, entonces vas y lo sometes. ¿Pero para qué? Si está ganado ya que vos sos el que define. Bueno, igual la Sala Constitucional. Entonces es como empezar de cero y abrir una vulnerabilidad que en este momento no existe. Insisto, la Sala Constitucional podría dar una voltereta y decir, ya no, bueno, si llega a suceder eso, ya veremos qué hacemos en ese momento. Pero al día de hoy, con el periódico de hoy, son las condiciones, ¿verdad? Eso es lo que tengo. Pero no es mejor poner como a la Contraloría en su lugar, porque si Bueno, se sabe ese es el tema. Si vos te vas a la Universidad Nacional, por ejemplo, lo que sucedió en la Universidad de Costa Rica, por lo menos hasta el día de hoy, según entiendo, es que la universidad no le improbaron ninguna partida hasta ahora, entiendo. ¿Por qué? Porque lo que se pagó de la deuda de anualidades se hizo con un barrido presupuestario, ¿verdad? Es decir, como ustedes saben, sobran puchitos de aquí a allá, ¿verdad? Y entonces la universidad nos pide, ejecute a mediados de año, yo lo meto toda la tómbola, lo que no se haya ejecutado, para ver dónde, ¿verdad? Y entonces, con ese barrido universitario, pagó esa parte de la deuda. Eso no requiere aprobación de la Contraloría General de la República, por eso lo pudo hacer. Pero ni la Universidad Nacional ni el TEC hicieron o les alcanzó la plata al hacer el barrido para pagar eso. Entonces necesariamente tuvieron que presupuestar y mandar el presupuesto a la Contraloría de la República. La Contraloría, ustedes ya vieron, le dijo no, porque eso va en contra de la ley y usted no puede tener eso. Entonces lo improbó. ¿Qué hizo la Universidad Nacional? No sé el TEC, pero la Universidad Nacional, ¿qué hizo? Fue demandar a la Contraloría. Es decir, usted, Contraloría, está actuando ilegalmente en contra de lo que dice la Sala Constitucional y por lo tanto le metemos un contencioso administrativo, ¿verdad? El tema del contencioso administrativo es que dura como 100.000 años, ¿verdad? Pero caben las medidas cautelares, que es a lo que uno apuesta. Es decir, uno mete un contencioso administrativo y dice, señor juez, apruebe como medida cautelar para no hacer esto enorme, ¿verdad? Que se aprueben estas partidas presupuestarias, se ordene y demás para pagar esto y no tener luego que pagar un retroactivo con intereses, indexación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y afectando a los trabajadores en esto, ¿verdad? A eso es a lo que se apuesta. No sé cómo les habrá ido con la medida cautelar. Pero eso es, digamos, la salida que encontraron en la Universidad Nacional para no trasladar esa diferencia de posiciones a un conflicto interno de la universidad. Y no, la bronca es con la Contraloría. Vamos contra él. Yo no estuve en la reunión, pero lo que me comentaba Carol, el señor rector dijo que no era una opción de la rectoría, no sé, ya me corregirá, si estoy equivocado, que no era una opción
de rectoría establecer un contencioso administrativo contra la Es Contraloría. una prioridad para ellos. No es una prioridad, ¿verdad? Y Bueno. de hecho, perdón, si me permite, Dale. la opción se la hemos dado unas, Un montón de veces. ¿cuántas? Jorge, unas 4 veces. Sí. Es enfrentemos juntos a la Contraloría. Dale. Pero sí tengo miedo. Pero si no sucede eso, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no les voy a decir a ustedes qué hacer. Yo ni afiliado a Findeo soy, ¿verdad? Eso lo tienen que... ¿Ah? Sí, no, yo no te, yo he sido sindicalista toda mi vida y más. Lo que pasa es que en esta discusión en particular, yo no quiero que se diga es que yo estoy siendo parte de esta discusión y es lo que me ha permitido a mí tener, digamos, ¿verdad? Pero ya vendré, pasado esta hora. Entonces, ¿qué hacemos frente a este conflicto? Entonces, yo no sé, ya eso son decisiones personales, pero jurídicamente, ¿qué se puede hacer frente a un conflicto jurídico colectivo? ¿Cómo es? Que no se resuelve. Ya dijimos que es jurídico porque se basa en el incumplimiento de una norma o un grupo de normas, que son la convención colectiva que está vigente, y es colectivo porque entonces es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Entonces, ¿qué opciones existen ahí? Existen básicamente dos. Claro, ya en ese sentido es un conflicto entre el empleador y los trabajadores, ¿verdad? A diferencia de ese otro conflicto que era de la universidad, empleadores y trabajadores frente a la Contraloría General de la República por estar violando la sala constitucional. Entonces, si el conflicto permanece y es entre el empleador y los trabajadores, ¿qué opciones da la ley? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay básicamente dos opciones. Puede haber otras, pero específicas. Hay dos opciones que no son excluyentes ni contradictorias. Puede tomarse una, puede tomarse la otra, pueden tomarse las dos. Pueden tomarse las dos. Frente a eso, una opción que da la ley, no era así con la reforma procesal laboral, pasó a existir esta posibilidad, es el ejercicio del derecho de huelga. Ya lo vamos a ver. Y la otra opción es una cosa que se llama ordinario laboral colectivo. Liquidemos ese primero. ¿Alguien le ha tocado demandar a la U alguna vez? Un ordinario, ahí está. Vos metiste un juicio, seguro ordinario laboral. Varios. Bueno, el compañero, él es el que va a llevar este caso. Entonces, el ordinario, en ese caso, era porque le violaron algún derecho y entonces él fue ante el juez de trabajo diciendo la U me está violando que sea que hayas, ¿verdad? Y finalmente viene la sentencia. Bueno, hay una figura que es el ordinario laboral colectivo, ¿verdad? Que es un juicio donde se discute la aplicación o el incumplimiento o la diferencia de interpretación respecto de una norma, por eso es jurídico, pero es colectivo, en el sentido de que decíamos, ya no lo que el problema del incumplimiento del compañero o varios compañeros, sino de todos, sino de todos. ¿Cuál es la diferencia jurídica que nosotros tenemos? Y que tenemos que cumplir la convención colectiva de trabajo o no en su texto. Esa es la diferencia. En apariencia, la administración dice, yo tengo dudas de que haya que cumplir, porque la ley dice otra cosa. Y lo que el sindicato, igual muchas otras organizaciones, y nosotros dentro de la Facultad de Derecho dijimos en su momento, cuando se creó una comisión para analizar la ley de empleo público, dijimos, no, ya la Sala Constitucional ha dicho que esas normas de la ley no impiden, no pueden vaciar de contenido y por lo tanto hay que aplicarlo, porque es un derecho fundamental, ¿verdad? No fueron derogadas, es decir, una ley no tiene la capacidad de derogar o modificar una convención colectiva de trabajo, no lo puede hacer. Puede modificar o derogar otras leyes, pero una convención colectiva de trabajo no puede hacer. Entonces, ante eso, es una regulación muy básica, muy chiquita, o sea, básicamente es un juicio común y silvestre, pero el artículo 446 del Código de Trabajo dice lo siguiente. Los sindicatos tienen legitimación para X o Y cosas, pero el segundo párrafo dice lo siguiente.
para demandar la tutela de derechos colectivos jurídicos, en este caso, ¿verdad? Jurídico porque es de incumplimiento, ¿verdad? Y colectivo porque es un incumplimiento o la convención se cumple, se cumple para todos o se incumple para todos. No requieren poder alguno. Es decir, el sindicato, cuando quiera, lo mete. No tiene que ir a juntar firmas, a pedirle, ¿verdad? Como no, ¿verdad? No, no se necesita. El sindicato va y tiene por derecho propio la posibilidad de meter un juicio ordinario jurídico colectivo en contra de la administración, en este caso, no de la Contraloría, ¿verdad? Diciendo eso. Eso es algo parecido a lo que sucedió en la Municipalidad de Garavito y que ya tiene esa sentencia de primera instancia donde le dice, usted municipalidad tiene que cumplir la convención colectiva, tiene que pagar. ¿Cómo funciona eso? Admitida la demanda para su trámite, se llama el proceso a todo el que tenga interés en él para que dentro del término del emplazamiento se apersone a hacer valer sus derechos mediante edicto que se publica en el boletín judicial. ¿Sí? El sindicato mete el pleito, se publica en el boletín judicial, entonces cualquiera, para un lado o para otro, se puede apersonar y decir, no, la argumentación del sindicato está muy floja, yo voy a decir, ¿verdad? O yo no estoy de acuerdo, y ahí, pero todo se tramita en un solo proceso, en un solo proceso. En estos casos, el emplazamiento corre a partir de etcétera, etcétera, y listo, punto. Ahí digamos, es lo que está. Y luego, en el reglamento que les decía, ¿verdad? Otro, una vez que se define ese conflicto jurídico colectivo, como la sentencia va a mojar a todo el mundo, si dice hay que cumplir la convención es para todo el mundo, ¿verdad? No puede decir solo para X o para Y, y no, es para todo el mundo. Eso es lo que lo hace colectivo. Entonces vea lo que dice el reglamento. La solución del conflicto colectivo necesariamente se aplica a otros, hayan sido o no parte del conflicto, de la demanda en este caso, ¿verdad? Por lo que a pesar de no haber sido parte en el proceso de solución de conflictos, podrán presentar individualmente los procesos de expulsión de sentencia que corresponden. Es decir, yo como trabajador puedo ver la bronca y comprar palomitas, verlo por televisión y ver que se resolvió. Si al final se gana, cualquier trabajador individualmente puede presentar la ejecución de sentencia, decirle al juez, yo estoy dentro de esos supuestos que usted resolvió y por lo tanto voy a mí me deben esto, ya la liquidación, ¿verdad? Me deben esto y los intereses y todo lo demás. Esa es la primera ruta, la primera ruta. ¿Cuánto dura esto? Un juicio ordinario, laboral, puede estar durando entre 3 y 4 años, digamos, si no se cumple. ¿Verdad? Perdón. En primera instancia. Es siempre difícil de saber. En este tipo de casos, ¿verdad? En realidad no hay testigos ni nada. Es un tema de puro derecho, ¿verdad? Entonces, obviamente, si una parte quiere complicar el asunto, lo puede complicar. Pero finalmente es decir, estos dicen esto, se apoyan en tales normas y en la sala constitucional, estos se apoyan en lo que dice la Contraloría en las normas de la ley. Bueno, ¿quién tiene la razón? Eso es lo que va a hacer. Entonces, debería ser un proceso relativamente sencillo desde el punto de vista, aunque es muy grande la bronca, ¿verdad? En realidad es una discusión relativamente sencilla, es qué prevalece, ¿quién predomina? ¿El texto de la ley o lo que dice la Sala Constitucional que dice el texto de la ley? ¿Quién prevalece? ¿La Sala Constitucional o la Contraloría? Eso es lo que se define. Y como les decía, ya eso se definió en esa sentencia. Sindeu, unidos somos más y más fuertes.